tenemos el 19 de diciembre, que es sábado también, como hoy a las 11, ¿vale? ¿Qué más? Algunos me habéis dicho que os vienen muy bien en anatomía porque es una asignatura un poquito densa, los vídeos que subí de las dos primeras unidades. Esos vídeos los subí porque las grabaciones que hice en clase, la tutoría presencial no eran muy buenas, entonces me daba pena que los que no hubiesen asistido pues se perdiesen parte. Entonces por eso hice ese resumen. Pero de todos modos, si de las unidades os vienen muy bien, a mí no me importa hacer de las unidades que queráis. Aún así quería decir que de la unidad 4, que como tal es meterse ya así en materia de anatomía pura y dura, que es el aparato locomotor, en la unidad multimedia hay vídeo resumen de distintos aspectos de este tema. Entonces, los que no os hayáis metido en la unidad multimedia son 3 o 4 vídeos hechos por mí también, en las que repaso, pues eso, músculos, huesos, contracción muscular y creo que el proceso de hematopoiesis, ¿vale? Para que le echéis un ojito también. Y de nuevo, pues nada, los porcentajes aquí, el examen presencial es el 70% y sobre estos 6 puntos es el tipo test, en el que habrá de 20 a 25 preguntas. Como veis, no son muchas preguntas teniendo en cuenta el temario. Entonces, al final tenéis que pensar que de cada tema hay unas 3 preguntas tipo test, en las cuales la mayoría pues son, por ejemplo, es cierto que señala la correcta y yo en cada uno de los 4 ítems de la A a la D te pongo, pues, yo qué sé, características diferentes para que así pueda meter más temario en esas preguntas tipo test, ¿vale? Y los 4 puntos restantes del examen, pues son preguntas cortas. Y ya os aventuro que algún esqueletillo por ahí puede haber, ¿vale? Así que voy a Y, cargar. Dime, Sonia. y si los músculos también va a haber, Músculos en imagen, puede que sí, sí. porque en la unidad del 4 de Ya estamos. Características importantes de esta unidad. Como decía, prácticamente todo es materia de examen, aunque al principio destaco el concepto de salud, el concepto de enfermedad y los determinantes de salud, ¿vale? Entonces es importante saber la definición de salud, que engloba o está dentro del modelo biopsicosocial, en este caso que es el actual, ¿vale? Y los 4 determinantes de la salud, que esto siempre lo pregunto, ¿vale? De biología humana, medio ambiente, sistema sanitario y estilo de vida. Y por supuesto también esa enfermedad como esa pérdida de bienestar, tanto físico como psicológico y social, bien de tipo transitorio, es decir, reversible, o de tipo crónico, ¿vale? Después esta parte de la teoría de los 4 humores, esto no os lo voy a preguntar, esto tampoco, ¿vale? Aquí, a ver, hay bastante vocabulario en esta unidad, ¿vale? Todas estas son disciplinas que parten de lo que es la patología, que al final la patología lo que me está estudiando es una enfermedad, pero después hay muchas características de la enfermedad, ¿vale? Importantes, pues es que importantes son todas. Palabras que nos pueden resultar un poco más raras, pues la parte de etiología, pero después también se ve, voy a poner así más grande. La parte de etiología la tenemos justo en este tema también porque nos habla de las causas de la enfermedad y aquí nos habla del agente causal, del agente etiológico, ¿de acuerdo? La patogenia son solo los agentes causales que pueden producir esa enfermedad, es decir, en este caso, ¿qué patógeno es? Un patógeno es el bicho, el causante, un virus, una bacteria, un hongo, ese es el patógeno, por tanto la patogenia estudia los patógenos. La etiopatogenia mezcla las dos anteriores, por tanto, estudia los agentes causales de las enfermedades. La fisiopatología, pues está hablando de la función, de la parte fisiológica de una enfermedad, ¿vale? Cómo afecta al organismo. En la semiología, que esta es importante porque me interesa un montón que conozcamos las diferencias entre signos y síntomas. Esto es importantísimo y os lo pregunto siempre. Además, que os puedo poner a lo mejor una batería de características y os digo que me digáis si son signos o síntomas, ¿vale? El signo es aquel que siempre es comprobable, mientras que el síntoma es una característica que puede ser subjetiva y muy difícil de medir. Por ejemplo, el dolor de cabeza es un síntoma, la astenia primaveral es un síntoma porque es una sensación de cansancio, mientras que una temperatura corporal de 38 grados y medio es un signo, o pues en este caso pesar 122 kilos también es un signo de obesidad mórbida, ¿vale? Es decir, que son medibles.
Y esa es la semiología, ¿vale? Importante. Todas son importantes, pero es a lo mejor el nombre me cuesta un poco más. Anatomía patológica, lo que está estudiando es las lesiones o en este caso, los fallos que se pueden producir a nivel anatómico por las enfermedades. Y en el caso de la patocronía o nosocronía, pues lo que me está valorando es la evolución de una enfermedad y lo que los va a diferenciar entre agudas y crónicas, siendo la aguda la que aparece de una forma muy temprana y bueno, en este caso con síntomas y signos muy evidentes desde el principio. Y la clínica, que es la que además de hablar de los signos y los síntomas, es la que realiza el médico para localizar en ese caso la enfermedad y tratarla. Sobre esta hay luego una serie de términos clínicos que ahora comentamos, ¿vale? Aquí diferencia signo y síntoma, que como me he dicho esto es muy destacado, ¿vale? Y dentro de esta disciplina clínica podemos diferenciar el diagnóstico médico, dentro del cual encontramos la historia clínica, el diagnóstico diferencial, el pronóstico y el tratamiento. En este caso, desde que entramos en el hospital sin saber muy bien qué nos pasa hasta que salimos con un tratamiento, serían del punto 1 al punto 4. El primer punto sería ese diagnóstico médico, en el cual lo que se va a realizar es la historia clínica del paciente. En una historia clínica siempre va a haber una parte en la cual te preguntan cuáles son tus antecedentes, qué es lo que te pasa, si esa enfermedad es nueva o ya la has tenido o ya ha vuelto. Es decir, el periodo o en este caso el proceso de anamnesis, ¿vale? Después, esa historial clínica, seguida la anamnesis, viene la exploración, donde el propio médico pues, te explora y por tanto te va a realizar pues, palpaciones, te va a auscultar, ¿de acuerdo? Es decir, te va a tomar, en este caso, la presión, etcétera, ¿vale? En el punto 2 tendríamos el diagnóstico diferencial, es decir, vale, ya he hecho estas pruebas, vamos a ver los resultados, me han hecho un TAC, me han hecho una ecografía, vamos a valorarlo y vamos a ver si entra dentro lo que te pasa a ti del cuadro clínico de alguna enfermedad, ¿vale? Y así vamos acercándonos a la que es realmente. El 3 es el pronóstico, te dicen exactamente qué es lo que hay. En este caso puede ser un pronóstico vital cuando peligra la vida del paciente, si por ejemplo tenemos el pronóstico y es una metástasis, un cáncer terminal, o tenemos un pronóstico funcional donde donde en este caso la enfermedad está localizada, ¿de acuerdo? Tenemos una artritis reumatoide y en este caso se van a ver afectadas las extremidades, ¿de acuerdo? Es un pronóstico funcional porque se va a ver afectada la función de la prensilidad de los dedos, por ejemplo, ¿vale? Y en ambos casos, tanto con un pronóstico vital como con no funcional, podemos tener que sea leve, donde, bueno, pues no hay riesgos y podemos llevar una vida más o menos normal, o por el contrario puede ser mortal, ¿de acuerdo? Donde va a terminar en este caso con la vida de la enferma. Aquí también puede que nos suene la parte de pronóstico reservado, sobre todo que os he puesto aquí, cuando, bueno, no puede incluirse en ninguno de estos, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues se prefiere no dar más información. O incluso el pronóstico SC, que es salvo complicaciones, porque es una enfermedad a lo mejor muy variante, en el cual no podemos decir que sea leve y que no haya ningún riesgo, porque a lo mejor esa enfermedad, si nos juntamos que la persona es, por poner un ejemplo, hipertensa, sí puede tener alguna complicación, ¿vale? En el cuarto punto nos encontraríamos el tratamiento. El tratamiento ya, una vez hemos diagnosticado y hemos pronosticado una enfermedad, pues le podemos poner el tratamiento, si es que lo hay, para ver si es un tratamiento curativo y en este caso va a curar esa enfermedad. Es sintomático, donde va a remitir o se va a centrar en mejorar distintas características de una enfermedad. Como os decía, esa artritis reumatoide es una enfermedad de tipo crónico, en el cual pues lo que podemos realizar es, como tenemos esa inflamación de las articulaciones, que son en este caso, como hemos visto en el locomotor, el nexo entre dos huesos, ¿de acuerdo? Y los tenemos muy inflamados, pues nos podemos tratar con antiinflamatorios o incluso en esta enfermedad con corticoides, pero es en este caso algo para toda la vida, por tanto es sintomático para mejorar el dolor articular.
Y podemos tener también después el tratamiento paliativo en el caso de, bueno, pues una enfermedad grave de tipo crónico, en la cual pues está, bueno, no tiene por qué ser de tipo crónico, pero sí grave, en el que, pues bueno, mejora la calidad de vida del paciente que por desgracia pues ya está sentenciada, ¿no? Vale, estupendo esta parte. Ahora nos vamos a la etiología. Importante diferenciar estos tres términos, ¿vale? La etiología, como hemos visto, era aquella rama de la patología en la cual estudiamos el por qué se produce la enfermedad, cuál es su causa. Y aquí podemos encontrarnos pues estas características, que son los agentes causales, los factores de riesgo y el sujeto susceptible. Para que una persona enferme ha de haber los tres, ¿vale? O al menos dos de ellos, aunque sí que es conveniente, bueno, conveniente, se acrecenta si nos encontramos un factor de riesgo. En este caso, tenemos el agente causal, el que produce la enfermedad, esta de la que todo el mundo habla, el SARS-CoV-2, el coronavirus. El agente causal es el coronavirus, el virus, ¿de acuerdo? Es el organismo que en este caso cuando consigue una dosis suficientemente infectante, pues afecta a la persona, ¿de acuerdo? Y tiene una sintomatología pues muy clara de ese dolor dolor de garganta, dolor torácico, en el que puede tener una tos seca, por ejemplo, dolor de cabeza, etc. Factores de riesgo. El factor de riesgo no es el agente causal, pero favorece que aparezca esa enfermedad. En este caso, dentro del coronavirus, por ejemplo, tenemos a personas que son personas de riesgo porque hay patologías que afectan de forma negativa a que aparezca esta enfermedad o se hacen más susceptibles de padecer la enfermedad. Como el coronavirus es una enfermedad que afecta al tracto, en este caso respiratorio, todas aquellas personas que tengan una patología, por ejemplo, asmática, van a ser factores de riesgo porque son más susceptibles de padecer la enfermedad. Y por último, ese sujeto vulnerable es el humano que pueda padecer la enfermedad y que en este caso forme parte de, por así decirlo, el ciclo de vida de ese agente causal, ¿de acuerdo? En este caso hay enfermedades que afectan a algunos animales que no afectan en humanos porque en su ciclo vital nosotros no estamos. Entonces, en ese caso, no nos interesan esas patologías, ¿vale? Como ponemos aquí, aquí tendríamos el agente causal, el mecanismo etiopatogénico, que es cómo se propaga. En este caso se propaga, por el aire, ¿de acuerdo? Esas microgotas que salen de la saliva sería ese mecanismo por el cual causamos la enfermedad y el agente causal pasa al sujeto susceptible incrementado por los factores de riesgo, que es lo que intento representar en esta flechita, ¿vale? Ok, vamos ahora con los tipos de enfermedades. Y aquí me quiero detener sobre todo, no es que las demás no sean importantes, pero es que suele haber bastantes dudas en diferenciar las enfermedades genéticas, las congénitas y las hereditarias. ¿Por qué? Porque ya estamos en un temario en el que tenemos que hablar con propiedad y a veces se utilizan de forma indistinta y esto no es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver, las enfermedades genéticas son aquellas en las que hay alteradas un cromosoma, un parte del cromosoma, etc. ¿De acuerdo? Ejemplo, tenemos síndrome de Down, tenemos una trisomía en el par 21. Nosotros tenemos 46 cromosomas que están divididos en 23 parejas. Por tanto, son 23 por 2, que son 46. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que tenemos 22 cromosomas somáticos que se denominan, es decir, que afectan y nos dan las características de todo nuestro organismo, y tenemos un par, que es el 23, que es el de los cromosomas sexuales, donde puede ser XX si somos una mujer o XY si somos un varón, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo el síndrome de Down? Que tenemos una trisomía en el par 21 y por tanto en ese par 21, en vez de tener dos cromosomas, uno procedente del padre y otro de la madre, tengo tres, ¿vale? Es una alteración de tipo genético. Perfecto. Después, las congénitas. Las congénitas no tienen por qué ser genéticas y son aquellas presentes al nacer, ¿de acuerdo? Podemos haber tenido una mala formación de la mano derecha, hemos nacido sin, en este caso, la mano derecha, pero no es una enfermedad a lo mejor de tipo genético, sino que ha sido por algún defecto nutricional durante la mujer en el embarazo. Es aquella presente al nacer.
Y la hereditaria es aquella enfermedad que se transmite de unas generaciones a otras. Ojo, las hereditarias pueden ser genéticas, pero no todas las enfermedades genéticas son hereditarias, ¿de acuerdo? Entonces es un poco la diferencia, porque ser hereditario significa efectivamente que ha de estar en los genes y que esos genes los vamos a pasar de generación en generación. Pero las enfermedades tienen una genética muy diferente. Hay algunas enfermedades que son, por ejemplo, dominantes y otras que son recesivas, que puede que no aparezcan en la primera generación, sino que aparezcan en la generación siguiente. Y yo, por ejemplo, tengo una patología que no ha tenido mi padre, pero sí tenía mi abuelo, ¿de acuerdo? Entonces, las genéticas no todas son hereditarias, pero de las hereditarias sí son todas genéticas, ¿vale? Además de estas, tenemos las infecciosas, perdón, que son aquellas que se causan son producidas por distintos tipos de bacterias, de hongos o de virus, ¿vale? Y en el caso de los hongos se denomina micosis, ¿vale? Y un ejemplo sería ese pie de atleta, que, bueno, es frecuente, por ejemplo, este tipo de micosis en los pies de piscinas, bueno, pues que no han sido limpiadas debidamente. En el caso de las parasitarias son causadas por protozoos, gusanos o artrópodos, como son los que nos tenemos ahí, los arácnidos, los insectos. Las enfermedades carenciales son aquellas en las que nos faltan algún factor, como puede ser vitamínico. Suelen enfocarse más las carenciales en los micronutrientes, no tanto en los macronutrientes. Los macronutrientes serían los glúcidos, las proteínas y los lípidos, ¿vale? Y los micronutrientes serían las vitaminas y los minerales. Normalmente las carenciales nos hablan de los micronutrientes. Y las degenerativas, que son aquellas en las cuales nos encontramos una alteración en los tejidos, que son alteraciones que no se van a revertir, ¿de acuerdo? Que no van a volver a su posición original. En enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, pues en este caso sería aquella como el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. Una enfermedad por complicaciones durante el parto sería congénita, sí. Sí, Verónica, sí. Aquella presente al nacer. Sí. Eso pues acarrearía, eso es. Buen ejemplo. Mira, buen ejemplo. Aquí, ¿cuál es? Ah, en este caso es, vale, sí, esta se denomina elefantiasis, es una enfermedad crónica en la que se ve afectado el vaso linfático, que veremos el sistema linfático cuando veamos el sistema circulatorio, que es el tema 7, que es justo el primero del segundo cuatrimestre, que es bastante guay. Ya lo veréis, pero en este caso el sistema linfático está muy asociado al circulatorio y en este caso pues hay una muy mala circulación de los vasos linfáticos, que son los encargados sobre todo de llevar linfocitos, que son los protagonistas del sistema inmune que nos protege. Vale, ¿qué más nos encontramos? Terminando ya prácticamente, ¿vale? Tenemos distintos periodos de enfermedad en los que ocurre esa enfermedad, distinguiendo el prepatogénico, el patogénico y la resolución. ¿Qué ocurre en el prepatogénico? Como tal, no hay enfermedad, pero el huésped es susceptible de tener esa enfermedad. El huésped puede ser en este caso el humano, ¿de acuerdo? Pero aún no hay enfermedad en la prepatogenia. Pero sí que está en el ambiente. Ahora mismo estamos viviendo en un ambiente prepatogénico porque hay un virus, en este caso que está en el medio ambiente, que hace que sea más fácil el poder enfermar de coronavirus, ¿de acuerdo? El periodo patogénico. En este caso sí se considera que ya hay enfermedad, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en este periodo patogénico diferenciamos dos fases, la subclínica y la clínica. En la subclínica es la típica frase de lo estás incubando. Pues ahí sería el periodo subclínico. ¿Por qué? Porque la enfermedad ha comenzado, pero las manifestaciones clínicas, es decir, las manifestaciones o lo que se puede ver, no es todavía visible, por así decirlo. No tenemos todavía fiebre, no tenemos todavía dolor de cabeza. Es decir, que estamos incubando y se está reproduciendo en nuestro interior, en este caso, el virus. Seguimos con ese ejemplo, ¿vale? Sin embargo, en el periodo clínico sí que tenemos manifestaciones de la enfermedad y podemos valorar dentro de qué enfermedad está, porque ya tenemos un cuadro clínico. Todas las enfermedades tienen un cuadro clínico, que son los síntomas y los signos que aparecen, y así, al estar en un periodo clínico, podemos valorar si Verónica, por ejemplo, que es la que más he escrito, tiene esta enfermedad u otra, ¿vale? A su vez, dentro del periodo clínico, esto es un poquito de jaleo, no os voy a negar, encontramos dos periodos.
los pródromos y las específicas. Los pródromos son esas manifestaciones que son muy iniciales y generales, de modo que, por ejemplo, ahora todos estamos muy susceptibles por poder tener el coronavirus, pero tenemos que ver que hay muchísimos signos y síntomas que son comunes a la gripe. Y solo por tener fiebre no podemos decir que es específicamente coronavirus, ¿vale? Por tanto, sería una manifestación pródroma dentro del periodo clínico del periodo patogénico de la enfermedad, ¿vale? Mientras que dentro del periodo clínico después se empiezan a desarrollar distintas manifestaciones específicas, donde por ejemplo tenemos también una pérdida del gusto, ageusia en este caso. Ostras, pues eso con la gripe a lo mejor no es tan común. A lo mejor sí lo es la anosmia, la pérdida en este caso olfativa, porque va asociada a mucho moco, pero no en el coronavirus. Entonces, bueno, a lo mejor esa ya es más específica, ¿vale? Y por último, la última fase o periodo de la enfermedad sería la resolución, y en este caso podemos resolverlo de 4 formas, o bien hacia la curación, y por tanto pues podemos tener el estado de salud completa, cronicidad, muerte del paciente o incapacidad permanente en la que vamos a tener unas secuelas si por ejemplo hemos tenido pues una insuficiencia en este caso renal, por ejemplo, porque no estábamos tomando X medicación y nuestros riñones pues ya no van a volver a estar al 100%, sino que solo van a estar al 80%. En este caso vamos a tener esas secuelas, ¿vale? Y para finalizar tenemos aquí, bueno, esto son las enfermedades localizadas o sistémicas. Sistémicas cuando afectan a todo el sistema y generalizadas sería un sinónimo, ¿vale? Y localizadas cuando solo son en una zona del organismo. Mientras que agudas y crónicas, una enfermedad aguda es la que tiene un comienzo y un final bastante brusco, ¿vale? Mientras que las crónicas son aquellas en las cuales el inicio es lento y poco a poco van haciéndose los síntomas y los signos más evidentes y progresivos. Y en cuanto a la prevención, podemos diferenciar 3 tipos: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Aquí seguro que os pregunto, ¿qué tipo de prevención es aquel en el que no aparece la enfermedad? Y sería la primaria. La prevención primaria es la información sobre una enfermedad para evitar que se produzca. Imaginaos en este caso una campaña de educación sexual para no contagiarse de una ETS, por ejemplo. Aquí os pongo una campaña sobre la detección precoz de la diabetes. En este caso, la diabetes tipo 2 veremos que es la diabetes del adulto y puede aparecer por una mala nutrición y por tanto podemos realizar campañas de prevención para que haya menos diabéticos tipo 2, pero no hay enfermedad, ¿vale? En la prevención secundaria sí hay enfermedad y lo que vamos a valorar es un tratamiento que sea efectivo. Cuando una enfermedad puede ser reversible y se coge a nivel de prevención secundaria, con ese tratamiento vamos a conseguir revertir y volver al estado de salud completo, ¿de acuerdo? Y en la prevención terciaria es cuando, bueno, pues tenemos una enfermedad que es manifiesta y que en este caso, pues el tratamiento va a conllevar, como os pongo aquí en el caso de la diabetes, que vaya a ser de tipo crónico y que por tanto, pues aquí se está pinchando con el glucómetro para valorar qué dosis de insulina tiene que suministrarse, en este caso, esta mujer diabética, ¿vale? Por tanto, en el primario no aparece la enfermedad, en el secundario es un tratamiento de la enfermedad y en el terciario, en este caso, es el tratamiento, pero rehabilitador, porque se trata en este caso de una enfermedad de tipo crónico, ¿vale? Así que con esto habríamos visto el tema 3. ¿Lo habéis entendido todo? ¿Todo bien? Vale, pues en cuanto al aparato locomotor, la verdad es que aquí pues no puedo quitar nada. Así que todos los apartados entran, ¿vale? Empezando por las funciones de los huesos, que por eso aquí he destacado en un vídeo, como decía, el proceso de la hematopoiesis, porque a lo mejor es el que nos puede costar un poco más, como es esa producción de células sanguíneas en la parte de los huesos largos, en la parte del interior de la médula ósea, de los huesos largos, ¿de acuerdo? Entonces, poiesis es formación y hemato de la sangre, entonces en este caso por eso es la formación de todos los tipos de células sanguíneas, que son los eritrocitos, que también se pueden llamar glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos, y las plaquetas, que como tal son trozos de eritrocitos o glóbulos rojos que ya no pueden realizar el transporte de gases, ¿de acuerdo?
También como características colaboran, en este caso, bueno, actúan como reserva mineral, sobre todo de calcio y de fósforo, sostienen, dan forma al cuerpo, protegen los órganos internos, como puede ser el encéfalo con el cráneo, el corazón con la caja torácica, al igual que los pulmones, y sirven de anclaje a los músculos mediante los tendones. Aquí vamos a ver las articulaciones y los ligamentos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos como una imagen donde aparece dentro de esa médula ósea todos los grupos que nos podemos encontrar y como veis en los glóbulos blancos tenemos un montón de ellos y bueno, yo creo que aquí solo he destacado la parte de los linfocitos porque van a ser muy importantes en el sistema inmune, que es el último tema de todos, el tema 12, ¿vale? El sistema inmune, porque los linfocitos van a ser los que elaboran la respuesta que nosotros damos a los patógenos que entran en nuestro organismo, ¿vale? Los monocitos, que cuando maduran se pueden denominar macrófagos y realizan el proceso de la fagocitosis, que la fagocitosis básicamente es lo que creo que lo comenté el otro día, acabar o degradar todos los residuos que ya no utilizamos en el organismo y que no eliminamos en los desechos, ¿vale? Y después los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos para nosotros no tienen mayor importancia porque, bueno, no entran en estos procesos fisiológicos, ¿vale? El tejido óseo, aquí importantísimo el conocer que tenemos tres componentes que son las células, dentro de las cuales nos encontramos tres subtipos, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, ¿vale? El prefijo osteo nos indica que, en este caso, que están en el hueso, pero es importante saber que los osteoblastos, empezamos ahí con la B, son los que van a formar, los que vienen primero, ¿vale? Los que forman tejido óseo. Los osteocitos, los que lo mantienen, y los osteoclastos, los que los destruyen. ¿Por qué? Porque esto es muy importante cuando ahora veamos las patologías del aparato locomotor, entender que en una osteoporosis tenemos una concentración mucho más alta de osteoclastos que de osteoblastos y por eso vamos perdiendo, en este caso, tamaño y nos vamos haciendo cada vez más pequeños, ¿vale? Porque tenemos más osteoclastos que osteoblastos. Más componentes que nos encontramos, en este caso, pasando de las células, tendríamos la matriz mineral. En la matriz mineral lo que nos encontramos es fosfato cálcico y en menor medida carbonato cálcico. Y el carbonato cálcico es el componente de muchísimas, de las conchas de la mayoría de moluscos, ¿vale? Entonces se puede degradar en las conchas, en almejas, carbonato cálcico y es muy, muy duro. Y por último, el último componente que nos encontramos del tejido óseo es lo que aporta elasticidad a la par que resistencia, que es el colágeno, que está en forma de fibras. Más que nos encontramos. Tipos de tejido óseo, esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de tejido óseo, que es el compacto y el esponjoso. Ya con esos mismos nombres ya podemos saber un poco cuál va a ser más débil y cuál va a ser más fuerte, ¿vale? El tejido óseo esponjoso es más vulnerable a las roturas porque nos encontramos que hay muchas trabéculas o en este caso muchos espacios entre esas células, matriz mineral y colágeno. Mientras que en el tejido óseo compacto todo está mucho más uniforme y por tanto la rotura de los huesos que tienen tejido óseo compacto es más difícil. ¿Y esto para qué nos sirve? Para saber dónde se colocan, porque resulta que si nosotros estamos valorando el húmero, que es un hueso largo que encontramos en el brazo, ¿de acuerdo? Desde el hombro hasta el codo, en el húmero nos encontramos que tenemos estos dos tipos de tejidos. Lo que pasa que dependiendo de la zona nos lo vamos a encontrar en mayor o en menor proporción, ¿vale? Entonces tenemos que pensar que nosotros, por ejemplo, si nos damos un golpe, se va a romper y por dónde se suele fracturar en este caso cuando tenemos una fractura del húmero. Habitualmente se fractura en la parte justo del trocante, en la parte con el hombro o en la parte baja del todo. ¿Por qué? Porque los huesos largos, el tejido óseo esponjoso está situado en el extremo, mientras que la zona del centro es tejido óseo compacto. Por eso es más fácil justo que se rompa a la altura del hombro, que de hecho es un fastidio porque la curación es mucho más lenta, ¿vale? Entonces, el tejido óseo esponjoso, como tenemos 4 tipos de huesos diferentes, los largos, los planos, los cortos y los irregulares, se dispone diferente en los 4.
Pero bueno, es bastante fácil porque en el hueso largo tenemos tejido óseo en el extremo, y óseo esponjoso en el extremo y compacto en la parte central, ¿vale? Mientras que en los planos, los cortos y los irregulares es al revés. Tejido óseo esponjoso en el centro y compacto en los extremos, porque al ser muy pequeñito protegemos todo el exterior para que así sea más difícil que se rompa. Por ejemplo, en una falange de la mano, ¿vale? Es más difícil que se rompa, entonces protegemos los extremos porque es muy pequeñito. ¿Vale? Aquí os he puesto ejemplos de de los tipos de huesos. Bien, los huesos largos son un poco especialitos. Resulta que a su vez podemos diferenciar distintas regiones, tres en concreto, mientras que los huesos planos, cortos e irregulares no es así, ¿vale? Esta clasificación de epífisis, metáfisis y diáfisis solo ocurre en los huesos largos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues el típico hueso, la zona central sería la diáfisis, está formado por tejido compacto. Después tendríamos un trocito que se denomina metáfisis, en este caso tendríamos tejido óseo de tipo esponjoso, como os he dicho, y en los extremos, el epi exterior, tendríamos el esponjoso también. Pero esta clasificación es válida para los huesos largos. Y después tenemos en ejemplos, que siempre me gusta poneros algún ejemplo. En los huesos largos pues tenemos el fémur, el cúbito, el radio, el húmero, como he dicho. En los huesos cortos, por ejemplo, podríamos tener la rótula de la rodilla, los tarsos del pie y los carpos de la mano, y tienen aspecto cúbico y, como decía, óseo en el interior, compacto en el exterior. Planos, aquí sobre todo destaca el cráneo. Y aquí es una estructura que os lo he puesto ahí, aunque quede un poquito así entre nosotros, es una estructura de sándwich, porque tenemos compacto, esponjoso, compacto, ¿vale? Y aquí son los huesos del cráneo, como decía, y las costillas, que ahora vemos las verdaderas, las falsas y las flotantes. En el caso de los huesos irregulares, son aquellos que no entran en los demás y tienen formas súper raras, como puede ser, por ejemplo, el sacro, que nos encontramos justo al finalizar la columna, ¿de acuerdo? Esa S1, que es tan rara, al igual que las vértebras, que son muy, muy raras, y nos encontramos compacto en el exterior y esponjoso en el interior, ¿vale? Si nos metemos ya con todo el esqueleto, diferenciamos dos subpartes generales, que son el axial, que es el eje donde nos encontramos cabeza y tronco, y el apendicular, que es el de los apéndices, que es el que nos tenemos aquí en amarillo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la clasificación del estudio. Aquí nos tenemos que saber todos los huesos, de todos los que os he puesto aquí, por eso os digo que os voy a poner un esqueleto para que me pongáis los huesos, a lo mejor no están todos, pero eso pues estudiadlo, ¿vale? Bien. Y al final esto es memorístico del todo. No sé, hay alguien que me preguntó por aquí alguna ayuda, algún juego para practicarlo y demás. Lo intentaré compartir también para todos, ¿vale? Y así pues lo vais viendo porque esto es de poco a poco irnos haciendo con los nombres, ¿vale? En este caso, también los más raros, entre comillas, los más pequeños, son el etmoides y el esfenoides. Entonces, para diferenciarlo, la S del esfenoides yo siempre la asocio a la sien, porque es un hueso que está justo en la sien. Y aquí en el etmoides, aunque esté reflejada en la cuenca del ojo, realmente para poder llegar al etmoides, el etmoides está justo aquí en todo el centro. Tendríamos que dividir el cráneo de una persona longitudinal y transversalmente, y justo en el centro estaría el etmoides. Lo que pasa es que para representarlo le ponemos como en la cuenca del ojo, aunque realmente no está ahí, ¿vale? Después tenemos huesos impares y huesos pares. En los huesos impares tenemos las dos tapas, el frontal y el occipital. Y luego tenemos el temporal, que está pegadito a la oreja, y el parietal un poquito más arriba. Y estos son pares porque lo tenemos en los dos lados del cráneo, porque el eje de simetría justo corta en lo que sería la fontanela, que en este caso es como se denomina ese cierre que ocurre en el primer mes de vida, básicamente. Los huesos de la cara, también aquí, bueno, los nasales, los lacrimales, eso es más sencillo, pero después nos encontramos los malares, que son los del pómulo, que también se les puede denominar cigomáticos y son huesos pares, ¿vale? Y después, a modo así un poco bueno,
es destacado, en los maxilares superiores, los que tenemos por encima del labio inferior, son pares y como veis aquí están unidos desde la fosa nasal hasta el labio superior, mientras que la mandíbula o maxilar inferior es un hueso impar. Después los huesos del oído, que son los más pequeños que nos encontramos en el cuerpo humano, son dos martillos, dos yunques y dos estribos, ¿vale? Porque les tenemos duplicados y en este caso, pues el martillo nos lo vamos a encontrar primero, el yunque después y el estribo es el que me va a conectar con la parte del tímpano en este caso y la ventana oval, que lo veremos cuando veamos los órganos de los sentidos y el órgano del equilibrio, porque aquí es importante también, como seguro que ya sabéis. El hueso del hioides está aquí solito, el pobre, y aunque son un poco tétricos, se le conoce como el hueso del estrangulamiento, porque cuando ha habido un estrangulamiento hay fractura del hueso hioides, es lo que primero se mira. Está justo por encima del cartílago tiroides. También va a ser muy importante cuando veamos tanto el aparato respiratorio como cuando veamos el endocrino, ¿vale? En los huesos del tronco vamos a encontrar la columna vertebral y después vamos a la caja torácica, ¿vale? En la columna vertebral tenemos que conocer que tenemos 24 vértebras diferenciadas en cervicales, torácicas y lumbares, 7 cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. Y como seguro que conocíamos, y si no, pues ahí lo tenemos, se les denomina también por esas iniciales, de la C1 a la C7, de la T1 a la T12 y de la L1 a la L5. Y después, ¿por qué son 33 si aquí tenemos 24 y de luego está el sacro y el coxis? Bien, porque el sacro y el coxis son vértebras que se han ido fusionando a lo largo de las generaciones y de hecho, bueno, a partir del coxis, en el caso de algunos animales, se prolonga la cola, ¿de acuerdo? Que nosotros ya es un órgano totalmente vestigial, aunque todavía hay personas que pueden tener esa anomalía y tener en este caso un coxis muy prominente. Pero el sacro son 5 vértebras fusionadas, el coxis 4, hacen esas 9 que sumadas a las 24 hace que tengamos esos 33 huesos, ¿vale? Después, bueno, esto no me interesa tanto el que conozcamos que son cóncavas o convexas, esto por ejemplo nos lo voy a preguntar, pero aquí cuando nos lo encontramos sí que vemos que hace esta S doble, donde tenemos dos en la misma posición, que serían en este caso la torácica y la sacra, mientras que en la otra dirección estaría la cervical junto a la lumbar, ¿vale? ¿Qué nos encontramos aquí? Esto es y va a ser importante por el tipo de tejido que nos encontramos entre cada vértebra, que es el disco intervertebral, y va a estar formado por tejido cartilaginoso. No es ni el cartílago que nos encontramos en la oreja, que es mucho más maleable, ni tejido óseo, ¿vale? Esto hace que sea un tipo de articulación anfiartrótica, es decir, de semimovilidad. No podemos moverla del todo, pero tampoco es una estructura rígida. Gracias a este disco intervertebral es una articulación anfiartrótica, ¿vale? O anfiartrosis. En los huesos del tórax tenemos 12 pares de costillas y el esternón. En las costillas tenemos 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, ¿vale? Que estas 7 verdaderas coinciden con las, bueno, pues en este caso aquí, que habíamos visto, ¿vale? Pues tendrán justo, están englobadas con estas primeras vértebras torácicas, ¿vale? Luego están las falsas, que son el cartílago de la séptima costilla, ¿vale? Es decir, que esta va de C1 a C7 y en C7 van a salir esas 3 falsas y las 2 flotantes que no se van a unir al esternón, ¿de acuerdo? Y el esternón, perdón, que lo tenemos en la parte anterior del tórax, vamos a encontrar la parte del manubrio, la parte del cuerpo, que es la más grande, y el apéndice, que se denomina apófisis sifoides, ¿vale? Aquí creo que tengo un ejemplo. Eso es, ¿vale? Entonces aquí serían a la altura de la C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y de esta sale 3, que son las falsas, y luego tendríamos estas 2 flotantes que no enganchan a nada. Esta parte de aquí, que veis que hay un saliente un poquito más grande, esto sería la parte del manubrio, esta la parte del cuerpo y por último este apéndice que sería la apófisis sifoides, que lo tenéis también aquí, ¿vale? Si nos vamos al esqueleto apendicular de arriba a abajo, tendríamos la cintura escapular,
que se le conoce así porque está formada por la escápula, que también le podemos llamar omóplato, y la clavícula, perdón, no y, la clavícula. ¿Vale? Después, en los miembros superiores tendríamos el húmero, el cúbito y el radio. En este caso, el radio va alineado con el pulgar, así que mucho cuidado con cómo está, en este caso, dibujado el esqueleto, porque para saber cuál es el cúbito y cuál es el radio está alineado con el pulgar. Y en la mano tenemos las falanges, los metacarpos y los carpos. El carpo, en este caso, son un montoncito de huesos, estas dos hileras, de que aquí a lo mejor nos suena, y por eso os lo he puesto aquí, el escafoides, porque es en este caso, un hueso del carpo que se fractura un montón, sobre todo porque es el que roza cuando estamos con el ratón, el que pega con la mecha, por ejemplo, ¿vale? Pero en esto, evidentemente, nos lo voy a preguntar. Después tendríamos los metacarpos o huesos metacarpianos, que son estos que están en amarillo. Y después tendríamos las falanges. Lo que pasa con las falanges es que están divididas en tres partes, todas menos el pulgar. Y en las demás tenemos la falange proximal, porque es la que está más cerca o más próxima al resto de la mano, al cuerpo, la medial y la terminal. En el caso del pulgar no tenemos falange medial, sino que tenemos la proximal y la distal, ¿vale? La palma de la mano serían estos metacarpianos. ¿Qué pongo aquí? Uy, está. Este sería como toda la estructura del miembro superior, ¿de acuerdo? Pero vamos, aquí por ejemplo, de apófisis coracoides nada, y sí que es interesante, aquí te dice articulación del codo, articulación de la muñeca, porque eso es lo que vamos a ver después. En el caso pasando de la cintura escapular, vamos a la cintura pelviana. Ojo con esto, porque cuando hablamos de cintura, nos vamos intuitivamente a la cintura pelviana siempre, ¿vale? Pero también está la escapular, como hemos visto. ¿Y qué pasa aquí? Que la cintura pelviana o pélvica también se puede denominar pelvis, ¿vale? Pero esta pelvis o cintura pelviana está formada por tres huesos distintos, ¿vale? Que son el ilion, el isquion y el pubis, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esa pelvis también, además de estos huesos coxales del coxis, incluye en este caso el sacro y como tal propiamente el coxis, que hemos visto ya que eran esas vértebras fusionadas justo al finalizar la columna vertebral. Entonces, vamos a ver cómo se disponen la cresta ilíaca, que se ve muy bien, el isquion y el pubis. La cresta ilíaca se ve muy bien porque tiene forma de orejas de elefante, ¿vale? Mientras que el pubis y el isquion son como unas gafas, ¿vale? Es como si tuviésemos unas gafas, y la parte de arriba de las gafas sería el pubis y la parte de abajo, ¿vale? Donde reposa la nariz, sería el isquion. Pero todo es un mismo hueso fusionado, aunque aquí que nos encontramos la sínfisis púbica que está uniendo estos dos huesos, y por eso cuando tenemos una fractura de la pelvis, ¿vale? Que se dice, tenemos habitualmente, no siempre, esa fractura en la sínfisis púbica que me une la cresta ilíaca, el pubis y el isquion de la zona derecha con la de la zona izquierda, ¿vale? También es interesante que el hueco que deja la pelvis, en este caso, nos sirve para diferenciar un esqueleto masculino y femenino. Si alguno veis alguna serie de estas tipo CSI o la de Bones, por ejemplo, aparece en muchos casos esa pelvis femenina mucho más circular para poder alojar en este caso el canal del parto, mientras que la masculina se dice que tiene forma de corazón, aunque a veces se ve un poquito mal, donde las crestas ilíacas son más altas y un poquito más estrechas, ¿vale? Y en el caso de los miembros inferiores tenemos el fémur como el hueso más largo de todo el cuerpo, por tanto encontraremos la epífisis, la metáfisis y la diáfisis, es en ese orden. La rótula, que es un hueso plano, de la articulación de la rodilla, la tibia y el peroné, donde nos encontramos la tibia mucho más gruesa en la posición interna y el peroné mucho más pequeño en la posición externa, ¿vale? En ambos casos son huesos largos, por tanto, tejido óseo compacto en el centro y esponjoso en los laterales. Y en el pie, al igual que en la mano, cuidadín con esto, porque es tarso, metatarso y falanges, ¿vale? Mientras que en la mano es carpo, metacarpo y falanges. Las falanges tienen una disposición similar a la mano, donde nos encontramos la proximal, la medial y la distal, en todo salvo en el dedo, ¿vale? Y aquí que nos encontramos los metatarsianos como aquellos que están en la planta del pie y de nuevo el tarso por un conjunto de huesos que son los que van a constituir como tal la parte del talón, ¿de acuerdo? Y el tobillo, que es aquí donde enlazaría la tibia y el peroné, ¿vale?
Perfecto. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, pues no me da tiempo a contar nada más porque son en punto y no le quiero robar tiempo a mi compañera Elena, que seguro que muchos tenéis ahora mismo con ella. Así que corto aquí y en la próxima tutoría me apunto que empezamos desde articulaciones, si os parece, ¿vale? Y así repasamos lo que decíamos por aquí antes, Sonia creo que eras, para ver las dudas, sobre todo de esos tipos de articulaciones. Entonces, bueno, si os parece,